Para los empresarios, la mejor decisión de comprar un equipo de maquinaria no es de contado, no es a crédito, es a través de arrendamiento. Hay poca penetración de arrendamiento en México y el futuro hacia adelante tiene una necesidad tremenda. Entonces dijimos, tiene que ser ahí en el mundo de arrendamiento, tiene que ser enfocado hacia allá. Es el sector que conocemos, somos expertos de entender y dar soluciones financieras a empresarios PYME, y entonces nació como Lendera Crowd Leasing, un modelo de arrendamiento colectivo que sin querer y sin pensarlo resultó que era el primer modelo de estos en el mundo. Entendiendo este mercado de crowd leasing y conectándolo como todos los modelos de crowdfunding con personas inversionistas, tanto institucionales como personas físicas, que les diera la seguridad a los inversionistas de que, oye, cuando estoy invirtiendo, no solamente estoy invirtiendo en un contrato de arrendamiento de crédito, sino que además tengo una garantía real, que es el equipo mismo que se está arrendando, el mueble, la máquina, el coche, y eso le daba un doble garantía a los inversionistas, le daba una seguridad y que los TIRs o las tasas de retorno que podía pagar, los rendimientos que pagaba pueden ser altos porque el mercado de México paga tasas altas. ¿Por qué si la mejor opción para que un empresario, para que un dueño de una pequeña empresa, de una pyme, se haga de maquinaria es el arrendamiento? ¿Por qué hay tan poca penetración? Y si puedes empezar explicándonos de forma sencilla qué es el arrendamiento para los que no estamos tan familiarizados con el tema. Mira, como ya de por sí sabemos, México, desde el punto de vista financiero, sobre todo para el mundo de las pymes, menos del 35% en promedio de las empresas pequeñas, medianas, tienen acceso a algún producto financiero. Hay poco acceso a financiamiento por dos razones. Uno, culturalmente, al ser un país que ha pasado por tantas crisis, a los empresarios de la vieja guardia les generó una piel gruesa y un pánico al tema de endeudarse y al tema de la deuda, ¿no? Esa es primera regla. Dos, el sistema educativo desde el punto de vista financiamiento es muy malo. O sea, la educación financiera de estrategias de cómo trabajar con el dinero de alguien más, que eso es un financiamiento, para rentabilizar tu capital, es poco utilizado en México, y eso es básicamente falta de cultura financiera, falta de educación financiera y de estrategias financieras para administrar. Entonces, como que una combinación de una mala cultura sobre la deuda, más una mala educación financiera que tenemos los empresarios en México naturalmente, y además eso conectado con una falta de poca oferta de financiamiento en México, porque hay muy pocos jugadores. O sea, si analizamos sector bancario, tenemos en México 51 bancos y tan solo 5 bancos tienen el 70% de los activos del país. Si agregamos 7 bancos, pues ya está el 90% de los activos en 7 jugadores. Entonces yo creo que esa combinación hace que haya una poca penetración de productos de arrendamiento financieros en general. Ya dicho eso, el producto de arrendamiento no es otra cosa que un proceso de rentar los activos. Solo pago por lo que lo uso. No tengo que pagar de contado el activo. No tengo que ser dueño del coche para sentirme que soy dueño y para tener activos. Simplemente hago una renta, hago un contrato de renta y pago una renta por el uso. Ese es básicamente, es como cuando tú vas a vivir vas a rentar una propiedad y te metes en un contrato de renta por 3, por 4, por 5 años y pagas la renta. Obviamente siempre existe la posibilidad de comprarlo y negociar con el dueño y comprarlo, pero te estás metido, ¿para qué compro la casa si nada más puedo pagar la renta? Desde el punto de vista de inversión o financiamiento, pues es como el dinero. Vamos a pensarlo desde el dinero. Yo tengo 100 pesos y esos 100 pesos los quiero invertir en un coche, ¿no? Yo los puedo invertir en un coche y sentir que el coche es mío, porque ya lo pagué todo, ya no le debo a nadie y el coche es mío. Pero lo que te asegura ese coche es que esos 100 pesos que invertiste en el coche todos los días valen menos. Entonces, si yo fuera un vendedor de inversiones y te dijera, invierte en mí, te prometo, te aseguro que el rendimiento de tu inversión va a ser negativo, pues nadie invertiría conmigo. Pero eso es lo que hacemos las personas cuando compramos un coche de contado. Estamos poniendo nuestro dinero en algo que todos los días vale menos. Entendiendo esa dinámica, pues si yo te dijera, oye, no pongas tu dinero en el coche, mejor págame todos los meses una renta por usarlo, tú quédate con el dinero e inviértelo en CETES o inviértelo en Lendera o inviértelo en donde quieras para que trabaje para ti el dinero, pues hace una lógica y un razonamiento. Es, ¿para qué pongo mi dinero en mi equipo y maquinaria? Mejor lo rento. Y además, el arrendamiento tiene una gran ventaja para los empresarios,
que es deducible. Y a la hora que es deducible, pues prácticamente lo que dejo de pagar de impuestos, de ICR, o lo que puedo deducir de IVA, me ayuda a pagar naturalmente el costo financiero del mismo arrendamiento. Por ende, financieramente hablando, es un producto ideal. Y el producto de arrendamiento se forma de tres partes, básicamente para explicarlo muy sencillo. Un pago anticipado, rentas en anticipo, rentas en garantía. 2, las rentas mismas, que es lo que pagas mensual por el uso del activo. Y 3, el residual. El residual es lo que vale cuando se estima lo que vale el activo al término del contrato de arrendamiento. Entonces, las arrendadoras o las OFOMES o Lendera lo que hacen es calculan si vas a rentar un coche, o sea, lo que tú quieres es este coche o la flotilla de coches para tu empresa, se determina el valor de cuánto va a valer esa flotilla de coches en 3 años. Entonces, tú sabes en 3 años pues, cuánto vale eso. Ese dinero que vale en 3 años no lo tienes que pagar. Al final que termina el contrato, como cuando en tu departamento, pues regresas el departamento y ya, yo no tengo que pagar ese dinero, pero podrías negociar y comprarlo y ya sabes cuánto vale, ¿sí? Y al final esas son las 3 partes de un arrendamiento. Eso es lo que genera el valor y el retorno de un arrendamiento, ¿no? Pues básicamente digo, quise explicarlo muy sencillo, no sé si fue claro, pero... Sí, sí, totalmente. Me parece que sí, a todos nos quedó muy claro. Me gustaría saber también qué tipo de activos voy a poder invertir, qué tipo de activos arrenda Lendera, que entiendo, todas las empresas son diferentes, cada una tendrá sus necesidades, pero por ejemplo he visto camionetas tal vez que no pasarían directamente como un tractor, maquinaria de ese tipo, sino como que tal vez se podrían utilizar para uso personal. En ese sentido, entonces, ¿qué tipo de activos arrenda Lendera? Mira, básicamente arrendamos cualquier tipo de activo, ¿no? O sea, no está limitado a que solamente equipos de cierto tipo, o sea, cualquier tipo de activo que va a comprar la empresa, podemos obtenerlo. Lo que sí buscamos que en Lendera siempre es que el activo que se va a arrendar vía Lendera tenga un mercado secundario líquido. ¿Qué significa mercado secundario líquido? Es que si mañana el cliente me deja de pagar y tengo que recuperar o me tiene que devolver el coche, yo lo pueda vender relativamente rápido. O si se termina el arrendamiento y me regresa el activo, yo lo pueda vender rápido. Y si vamos a meternos en un activo medio complicado, y ahorita te explico qué es complicado, ¿no? Ya debo de tener un acuerdo con algún comprador o con un canal de venta que me ayude a hacerlo líquido, o sea, a venderlo. Entonces, ese es como nuestro proceso. Si no tenemos amarrado que el activo sea algo líquido, que se pueda vender fácilmente en su mercado secundario, o sea, en mercado usado, se pueda vender rápido, o no tenemos un acuerdo con un canal efectivo de venta, no lo tomamos, ¿no? Porque no es lo mismo el coche o la flotilla de coches que el taladro que necesita la empresa para hacer perforaciones de Pemex, ¿no? O sea, si a mí me regresa un coche, la empresa, ya sea un coche de flotilla o el coche del director general, pues yo lo puedo vender relativamente fácil. Hay mercado secundario, lo podemos vender y el valor residual está protegido, que es lo que vale el activo, está protegido con un valor por abajo del comercial. Entonces, naturalmente va a ser fácil venderlo. Pero si la empresa que quiere un taladro para perforaciones de Pemex, pues me regresa el taladro, pues no sé qué voy a hacer con el taladro, porque seguramente solamente hay 1 o 2 empresas en México que hacen perforaciones para Pemex. Entonces, ese tipo de activos no lo tomamos, exceptuando que la empresa nos quiera poner alguna garantía adicional o alguna propuesta de, ok, si te lo regreso no puede, aquí está Juan, que ya aquí está el contrato de que él te lo compra sí o sí a este precio, ¿no? Entonces, ese es como nuestros criterios de elección, que si el activo no lo regresan porque el cliente le va mal, no puede pagar, o porque termina su arrendamiento, pues simplemente lo podemos vender, y ese es el criterio. Entonces, el activo, como les decía hace rato, tiene un valor residual, que es lo que vale el activo al final, lo que vale el coche al final del contrato de arrendamiento. Y normalmente ese valor residual, como les comento, siempre está calculado para que su valor esté por abajo de su valor comercial. O sea, si por ejemplo, en coches, si el libro azul dice que vale 100, el valor residual en el contrato de Lendera vale 70.
por decirlo de una manera así, muy sencillo. Entonces, cuando llega el término, yo le digo a la empresa, perfecto, tu valor residual es 70. Tienes 3 opciones, cliente. Me regresas el coche y me regresa el coche y se termina el arrendamiento y yo tengo un coche que lo que tengo que recuperar son 70 pesos, porque a eso calculamos para que al final vale 70 pesos. Yo sé que el mercado lo compra en 100, entonces para Lendera va a ser muy fácil venderlo, pues porque tengo un margen de maniobra donde el objetivo de Lendera es no venderlo a 100, no quiere ganar dinero Lendera. Lendera lo que quiere es recuperar el dinero de los inversionistas de manera fácil. Entonces sale a vender el coche a 70 y se recupera el dinero de los inversionistas que está en la parte residual. Si fuéramos a vender y lo vendemos a 80 o a 90, la ganancia es para los inversionistas y ahí son tiers premio o retornos de premio que no están calculados, que se pueden lograr muchas veces en ese proceso de compra-venta. Por esa misma tema de que el precio está por abajo del valor comercial, pues muchas veces el empresario que no quiere renovar, porque la segunda opción es, oye, pues quiero rentarlo otros 2 años porque todavía está en buenas condiciones, todavía no lo quiero cambiar. Entonces, muchas veces lo que hacemos es ampliamos el plazo y sacamos un arrendamiento nuevo con el mismo activo que ya teníamos, que ya estaba en el primer contrato y lo volvemos a arrendar otros 2 años, otros 3 años, otro año, lo que quiera el empresario. Y la tercera opción es, oye, pues te lo compro porque económicamente dices, oye, este coche vale 100 pesos y a mí me lo vendes en 70, el empresario dice, oye, pues yo te lo compro y yo lo vendo y yo me gano el dinero, ¿no? Y entonces lo que sucede en el 99.99% de las veces es que el empresario se queda con el activo. Si no renueva el arrendamiento, ellos compran el activo y luego lo venden o se lo quedan utilizando, porque económicamente hace sentido si es que deciden comprarlo. Pero si lo regresan porque quieren renovarlo, pues el proceso de venta para Lendera es muy, muy sencillo.